cargo de la subsección de trastornos respiratorios del sueño del italiano. La idea de esta PCR es un paro cardiorrespiratorio, y después que lo titulamos así porque, bueno, la idea de hoy es compartir un caso clínico de hipoventilación central en pediatría, más que nada haciendo hincapié en las dificultades en las que nos enfrentamos con este paciente, no tanto en el diagnóstico, sino más bien en la evaluación y en el tratamiento de una entidad que es muy compleja y es poco frecuente. Así que voy a comenzar, a ver, acá no me pasa. Perdón, pero no me está pasando la diapositiva, ahí estamos. Acá estamos. Bueno, entonces voy a comenzar comentándoles de esta paciente de sexo femenino de 14 años, que la conocimos allá en mayo de 2019, que vino al hospital para valoración multidisciplinaria por síndrome de hipoventilación nocturna. La historia de esta paciente comienza en febrero del año 2019, donde se encontraba, en el momento en el que se encontraba de vacaciones ella en Tel Aviv, hace un paro cardiorrespiratorio en la vía pública mientras hacía actividad física, la trasladan al hospital, y es ahí donde posteriormente, o sea, le estabilizan después del paro, y lo que identifican es hiponatremia en los laboratorios, como también una PCO2 elevada en laboratorios repetidos, por lo que le interconsultan con neumonología en ese hospital, hacen un estudio, o sea, le estudian en realidad, y le hacen un estudio de sueño donde tiene hipoventilación nocturna, le indican BNI y regresa a la Argentina para continuar la evaluación y el seguimiento. Ya pensando nosotros con la paciente en el consultorio, y ya pensando en hipoventilación, hacemos un interrogatorio, donde lo que les puedo destacar es que es una paciente que nació bien, sin antecedentes, o sea, nació de término, sin ninguna complicación en el periodo neonatal, es hija de padres sanos, tiene hermanos sanos, no tiene antecedentes respiratorios de importancia, lo que venía creciendo muy bien hasta los 3 años, donde la madre nos dice que aumentó bruscamente de peso, que eso es lo que le llamó la atención, y posteriormente diagnostican enfermedad celíaca, hipotiroidismo central. A los 6 años la operan de estrabismo, a los 7 años presenta pubertad precoz, para finalmente agregarse estas alteraciones endocrinológicas, déficit de hormona de crecimiento. Lo que llama la atención es que nos comenta que hace actividad física regularmente, lo hace 2-3 veces por semana, corre hasta 11 kilómetros sin sensación de disnea, tiene déficit en la regulación de la temperatura corporal, siempre está con las extremidades frías. También llama la atención que después de varias venopunciones que recibió la paciente, presenta déficit en la percepción del dolor. Es una nena de 14 años, como les decía, que asiste al colegio, va a jornada completa y tiene buen rendimiento escolar. Este es el examen físico, donde la paciente al momento de la consulta se encontraba con peso y talla por debajo o sea, con 3 desvíos estándar por debajo de la media. Lo que vemos acá en lo llamativo de acá de las curvas, y que esto es lo que quería graficarles, que o sea, a los 3 años se empieza a aumentar de peso bruscamente, a los 5 años lo mantiene, hasta los 7 que detiene la curva de crecimiento, con esto que diagnostican pubertad precoz y después déficit en la hormona de crecimiento, y se detiene tanto en peso como en talla, encontrándonos actualmente en este punto. Al examen físico es una nena apática, no colabora mucho con el examen físico, no presenta dismorfias, las extremidades son frías, realmente tiene palidez cutánea, el tórax no evidencia alteraciones, la ocultación es normal, satura 98% aire ambiente, y el entidal de CO2 que hacemos en el consultorio en ese momento era de 40 milímetros de mercurio. Así que, bueno, como el público es variado, me pareció importante detenernos en este punto, en el que una PCO2 elevada, nos está hablando de hipoventilación, es decir, un desequilibrio de carbono. Teniendo en cuenta que Carla, la por alteración en ahí te cualquier escucha mal. estructuras que van desde el centro respiratorio. ¿Sí? Ay, a ver, hola, ¿me escuchás ahí? ¿Querés que intente con el... ¿Se escucha o no? Ahí está mejor. Ahí está mejor. ¿Ando bien? Sí. Se escucha bien. Bien, bien, bien. Bueno, entonces eso es lo que les decía, que la hipoventilación, o sea, que una PCO2 elevada nos habla de hipoventilación, y que podría estar
la alteración podría estar ubicada en cualquier estructura que va desde el centro respiratorio hasta el diafragma, que es el efector final. Así que con este razonamiento fisiopatológico, quería comentarles que, bueno, esta paciente estudiamos en principio, primero descartamos causas de lo que es hipoventilación periférica, como alteración en los músculos, alteración en las deformidades torácicas, o sea, situaciones que a la paciente no le permitan quizá mantener o responder a las demandas ventilatorias, como pasa muchas veces con los pacientes neuromusculares o aquellos pacientes que tienen deformidades del tórax o enfermedades del parénquima pulmonar. Así que lo que hicimos con esta paciente fue hacer una espirometría, que la verdad no colaboró nada. Tiene una espirometría que, si bien es restrictiva, las maniobras fueron con dificultad, no quiso colaborar con PIMAX y PEMAX. La plexismografía nos habla de una capacidad pulmonar dentro de límites normales, y tanto la radiografía como la tomografía fue normal. Así que, habiendo descartado las causas periféricas, nos quedaba evaluar la respuesta del centro respiratorio a estímulos como la hipoxemia o la hipercapnia, que muchas veces pacientes que tienen depresores del sistema nervioso central, tumores en el sistema nervioso central, hipertensión endocraniana, o estos síndromes que, si bien son frecuentes, nosotros como pediatras los tenemos que tener presentes, sobre todo por la edad de presentación. Es la hipoventilación central congénita, tanto la de inicio temprano como la de inicio tardío, y el ROHAD. Nuestra paciente, cuando abordamos este pensamiento, bueno, nuestra paciente no tenía antecedentes de haber recibido depresores del sistema nervioso central, la resonancia magnética del cerebro fue normal, así que descartamos tumor, y teníamos este dato que tenía una polisomnografía con una oxicapnografía nocturna que nos hablaba de hipoventilación. Así que nos quedaba pensar en la posibilidad de un hipoventilador central congénito o un ROHAD. Por eso voy a hablarles brevemente, o sea, introducir brevemente estos síndromes que vemos en pediatría, que corresponden a enfermedades que son de presentación clínica variable, son muy frecuentes, con distintos grados de severidad en el control de la respiración, y se caracterizan por tener disfunción del sistema nervioso autónomo. Ambos son trastornos respiratorios del sueño con hipoventilación, pero clínica y etiológicamente son diferentes. La hipoventilación central congénita fue descrita ya en el año 70, y 30 años después, más o menos en el 2003, identifican una mutación en el gen FOXP2B, que es la que confirma el diagnóstico de hipoventilación central congénita. Estos pacientes generalmente se presentan en la etapa neonatal, mientras que también hay mutaciones más leves que se pueden presentar de manera más tardía, en edades más avanzadas dentro de lo que es la pediatría, inclusive en los adultos. Lo que lo diferencia básicamente del ROHAD es que todos estos pacientes por lo general no presentan alteraciones endócrinas, ni la obesidad es un rasgo primario de este síndrome. En cambio, el ROHAD, que fue descrito posteriormente en el año 2007, lo que le da nombre al síndrome justamente es la obesidad de rápido inicio, que tiene asociado lo que es la disfunción hipotalámica, la desregulación autonómica y lo que es la hipoventilación alveolar. No se conoce la causa, tampoco tiene una base molecular identificada hasta la fecha, así que el diagnóstico básicamente es clínico. De hecho, hay pocos pacientes descritos en el mundo, y esto quizá esté más relacionado con esto, ¿no? de que el diagnóstico es clínico y por ahí hay un subregistro. Así que es importante recordar la clínica, ¿sí? Sabiendo que el diagnóstico, como les decía, es básicamente clínico. Recordar que un paciente con obesidad de rápido inicio en los primeros años de vida nos tiene que llevar esta sospecha. Son pacientes que tienen, después se agrega la disfunción hipotalámica, la desregulación autonómica, y finalmente suele aparecer la hipoventilación. El tiempo de manifestación clínica es variable, la gravedad del fenotipo también va avanzando a medida que avanza la edad. La obesidad muchas veces está descrito también que se acompaña de una desaceleración del crecimiento, así que probablemente no encontremos, o sea, como pasa con esta paciente que nos hacía dudar también con respecto al diagnóstico por lo que era flaca. Pero bueno, es importante saber que muchos de ellos
se acompañan de una desaceleración del crecimiento. Tienen alteraciones de la conducta, el 40% de estos pacientes tienen ganglioneuroma o ganglioneuroblastoma, y está descrito que el 50 al 60% de estos pacientes presentan paro cardiorrespiratorio. Así que, de manera resumida, tenemos acá los criterios clínicos para el ROHAT, que es la obesidad de inicio rápido, hipotalámica, con evidencia de al menos uno de estos signos, que pueden ser hiperprolactinemia, hipotiroidismo, alteración en el equilibrio hídrico, déficit en la hormona de crecimiento, deficiencia de la hormona de crecimiento, de hipotrofina, pubertad precoz insípida, y la desregulación autonómica también, que se va a presentar como alteraciones oftalmológicas, bradicardia, desregulación de la temperatura o alteraciones en la percepción del dolor. Otro de los criterios es el trastorno respiratorio del sueño con hipoventilación. Tienen que tener un estudio genético con un FOXP2B negativo, también es un criterio diagnóstico, y la resonancia magnética normal. Así que, recapitulando y volviendo a nuestra paciente, cumple con todos los criterios. Esta paciente tenía la obesidad de rápido inicio en los primeros años de vida, el hipotiroidismo, como les decía, las disnatremias, la hipotermia, bradicardia, el estrabismo corregido a los 6 años, la hipoventilación nocturna, que es la información que tenemos del hospital de Tel Aviv, y el FOXP2B, que también fue muestra allá en el hospital y que a nosotros nos informan posteriormente que fue normal. Pero bueno, deteniéndonos acá un poco, lo que transmitirles esto, que nuestra mayor dificultad no fue el diagnóstico, básicamente, sino que para nosotros era muy difícil que la familia y la paciente comprendieran la gravedad de la situación, ¿no? Porque los padres la veían bien, dudaban del diagnóstico, de hecho la nena no usaba la BNI que había sido indicada, lo usaba de manera muy esporádica, de hecho ella decía sentirse bien y para qué la iba a usar, así que en la mitad de la noche se la solía sacar. Así que lo que podíamos hacer era internarla en ese momento, la interné, y bueno, lo que hicimos fue la posibilidad de evaluación que tenemos nosotros, era conectarla con un polígrafo, la oximetría, el end-tidal de CO2, sabiendo que, bueno, conociendo también las limitaciones que tiene la medición de la CO2 en el aire expirado, porque la verdad que suele ser imprecisa, a veces poco práctico, y más que nada con pacientes ventilados, ¿no? Así que lo que hice fue internar a la paciente, quedarme con la paciente y el padre, y observar estas variables, cómo se comportaban en vigilia y en sueño. La frecuencia cardíaca, mientras la paciente estuvo despierta, fue de 75 por minuto, la frecuencia respiratoria de 20, mantuvo una saturación de 96%, y el end-tidal de CO2, en promedio, esas 3 horas que estuvo despierta, fue de 50, o sea, ya arrancamos alto. El valor máximo que alcanzó fue de 56. La paciente se queda dormida y observo que la frecuencia cardíaca desciende entre 50 y 60, la frecuencia respiratoria se mantiene en 14 por minuto, y al cabo de 1 hora aproximadamente comienza a descender la saturación a 90%, y el end-tidal de CO2 comienza a elevarse, llega en promedio en ese corto periodo de tiempo de 62, lo máximo que alcanzó fue 68, así que es ahí donde el padre comprende la indicación de la BNI, y para él realmente cambia la percepción de la gravedad. Así que ahí es donde conecto la BNI, desconecto el capnógrafo. Estas son imágenes de la poligrafía, de la oxicapnografía. Y bueno, lo que hice en ese momento fue ponerle su interfase, que ya traía una interfase nasobucal, que era la que la paciente aceptaba, a la que venía ya adaptada. Conecté el BiPAP con modo ST, y PAP de 15, PAP de 5, con una frecuencia 15 por minuto, y a la mañana siguiente se tomó una muestra de sangre que tenía un pH de 7,48 y una PC2 de 32. Así que ya con el padre convencido, y se le indicó y el uso de la respuesta real la venía cumpliendo regularmente. Le pedimos a la gente de esfuerzo cardiorrespiratorio, y la paciente accedió a hacérsela, pero cardiovascular estable, no presentó arritmias, síntomas durante la prueba,
de los respiratorios, lo negativo fue que no fue evolucionando. Este es un resumen 19, acá en el año 2000 mayor dificultad con el diagnóstico, médicamente lo traía. La mayor dificultad para nosotros fue que la gente comprendiera la situación y sobre todo las indicaciones. Anteriores evaluaciones estaba usando la venena, tuvo 2 ingresos a guardia por este de junio y julio del año pasado, con estados ácido base de 78, de 70 milímetros de mercurio, episodios también de hipotermia que se estabilizaron en guardia, y la verdad que para nosotros era muy llamativo que esta paciente, cuando le pedíamos algún gas que se lo hacían en domicilio, justamente por el tema de la pandemia, la paciente se desconectaba la BNI, iba el estacionista al domicilio, le sacaba sangre, teníamos valores normales de CO2. Pero en los laboratorios que tenemos del hospital, que se hicieron a media mañana, a la tarde, que eran los controles endocrinológicos que ella hacía, los valores de PCO2 no eran menores de 60. Así que lo que dijimos, perdón, acá. Así que lo que hicimos fue hacer una oximetría en la casa, en el domicilio, oximetría, bajada de datos, y al día siguiente un estado ácido base para ver si teníamos que hacer algún ajuste. Así que esto es lo que hicimos el año pasado con la paciente con este setting con el que se había ido, 15-5 a 18, lo que observamos que tenía una oximetría normal, con un 97% de promedio, un P90 de 0, un estado ácido base con una PCO2 de 44, pero lo que nos llamaba la atención era, en realidad lo que teníamos que corregir era el volumen corriente, que para 42 kilos esto era bajo, 4 a 5 por kilo le estaba dando. Así que lo que hicimos fue tratar de intentar mejorar ese volumen tidal, subiendo 2 puntitos la presión inspiratoria, se aumentó a una IPAP de 17, IPAP de 5, con una frecuencia de 18, y lo que tenemos es un estado ácido base con una PCO2 de 39, una oximetría normal, la verdad que no presentaba fugas significativas, y el volumen corriente podemos mejorarlo a 8 mililitros. Bueno, nada, nosotros la verdad que sabíamos que estábamos intentando, o sea, mejoramos un poco la noche, pero no podíamos hacer mucho por el día, ¿no? La paciente ya tenía estos registros de hipoventilación diurna, y lo que pudimos hacer el año pasado realmente fue un año difícil, sobre todo para el seguimiento. Lo que fue pedirle que usara la avenida durante, pero bueno, con esto de la pandemia, que no iba al colegio, que estaba en su casa, que no se juntaba con sus amigas, este año la paciente siguió, o sea, no viene bien, presento ya un ingreso también por lipotimia, por hiponatremia, y la verdad que para nosotros también es todo estamos en esta situación en la que sabemos que requiere de soporte por ahí en vigilia o en sueño, o bien nos preguntamos si realmente lo requiere, así que tratamos en evaluación más, porque consideramos que se trata de una paciente que es una buena candidata, porque no es obesa, porque tiene parénquima pulmonar sano, porque el diafragma empieza a ser funcionante, así que nada, me parecía importante finalizar esto, más que nada haciéndoles saber que somos seres que dudamos, somos seres que pensamos, y que nos parecía un muy buen espacio para invitarlos a compartir ideas, pensamientos con respecto a la evolución que tuvo esta paciente con este síndrome de Rojas. Así que, bueno, muchísimas gracias, y espero, bueno, escucharlos a los que quieran participar.
Gracias, Carla. ¿Alguna pregunta? Bastante claro esto. ¿Ah, sí? ¿Se sabe la prevalencia No se conoce. No, No no. se conoce la prevalencia por lo poco frecuente que es. Eso es lo que decía, que en el 2018 tenemos la última revisión con 158 casos descritos en el mundo, pero no es una prevalencia real. El síndrome de Prader-Willi, ¿ustedes ven más que esto, que este síndrome? Sí, tenemos más. Sí, ¿Tienen sí, mucho más? sí, mucho más. Sí, sí. Perfecto. Estos no llegan nunca adultos, me parece, por lo que contaste, se mueren todos. Sí, O es sí, difícil, la ¿no? verdad que sí, hay pocos pacientes adultos descritos. Así que bueno, no sé si Javier o Lorenzo quieren hacer algún comentario, o no sé si hay neumonólogos también que por ahí quieran participar en esto. Yo quería hacer un comentario. Hola Carla, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? ¿Cómo andas, Carito? Súper interesante tu paciente, muy, muy difícil, paciente muy complicado, paciente de muchísimo, muchísimo riesgo, no solamente por lo ventilatorio, sino por las alteraciones autonómicas que tiene. Hay que ver a qué causa fue el paro cardiorrespiratorio que tuvo en su diagnóstico de ingreso, con el que le hicieron el diagnóstico de hipoventilación, si fue realmente de causa ventilatoria, si fue alguna asociado a su trastorno metabólico o por ahí a alguna cuestión Alguna arritmia, claro. Creo que es importante en esta paciente que es tan difícil de manejar por la negación clara que tienen de la situación y la gravedad, hacer mucho hincapié en la cuestión del deporte, ¿no? Porque es impresionante lo que mostrabas en el test de ejercicio, donde no había variabilidad cardíaca y aumentaba la CO2. Estos pacientes no solamente tienen que tener prohibido el deporte de correr y eso, sino, por ejemplo, en el verano, la pileta, ¿no? Tienen altísimo riesgo de morirse porque estos chicos se sumergen y, claro, pueden aguantar mucho tiempo la respiración. Y lo otro que te quería preguntar era, nunca le pudieron diagnosticar apneas centrales, ¿no? Esta paciente no tiene asociadas. Y esa es mi pregunta, que de esto no tengo ninguna experiencia. Cuando ustedes plantean el uso de marcapaso diafragmático en una paciente que no tiene apneas centrales, ¿consideran que es de utilidad de todas maneras solo para la hiperventilación? Para mejorar la ventilación, pero bueno, nada, que si quieres, no sé si quieres, Javi, ampliar un poquito más esto. ¿Está Javier o no? O Lorenzo, no sé. Sí. Ahí está Javi. ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? Excelente, Carla, ¿qué voy a decir yo? Soy de la clínica. Él es del equipo, a ese Claro, lo quiero claro. presentar, él es Javier, así. No, me parece que el objetivo del marcapaso diafragmático es asegurar un nivel mínimo de ventilación, ¿sí?, en estos pacientes, independientemente de que tengan apneas centrales o no. Digamos, uno no se preocupa por la frecuencia respiratoria en sí, sino por el volumen minuto para dar un término, ¿no? Asegurar un volumen minuto mínimo. El marcapaso diafragmático no tiene plasticidad, digamos, es como si uno seteara un BiPAP o una RM, digamos, uno setea con un objetivo de volumen minuto o de ventilación, ¿sí?, que si la paciente hace ejercicio va a exceder claramente esos requerimientos y a lo mejor, por supuesto, el marcapaso no tiene la plasticidad que tiene el organismo propio de hacerlo, pero uno asegura un volumen minuto mínimo. Entonces me parece que independientemente de que no tenga apneas centrales, podría beneficiarse como con cualquier otro método ventilatorio, ¿no? Me parece que acá la gran pregunta es esto, ¿no? Volver a la pregunta. Nos da la sensación de que requiere alguna forma de soporte ventilatorio durante el día, y por el tipo de vida que lleva la paciente nos dio la sensación que el marcapaso diafragmático nos ofreció una opción de soporte ventilatorio durante el día con buena calidad de vida. Tampoco estamos tan convencidos, estamos tan seguros, ¿no? Pero bueno, digamos, nos parece el marcapaso diafragmático para los pacientes con hipoventilación central, digamos, es un método de soporte ventilatorio con una indicación, y no sé si contesté la pregunta. La ausencia, en definitiva, la ausencia de apneas centrales
no es un parámetro para evaluar o no la decisión de colocación de marcapaso diafragmático. La decisión de la colocación del marcapaso diafragmático es, ¿requiere o no soporte ventilatorio? Esa es la pregunta. Y este es un modo más de ofrecer soporte ventilatorio. Creemos que es una candidata ideal para marcapaso diafragmático y creemos que es una muy buena manera de ventilarla durante el día, digamos, apuntalando esto de la calidad de vida, colegio, sin traqueotomía, sin estar asociada a un respirador. Nos da la sensación que marcapaso diafragmático durante el día y BNI durante la noche es una muy buena opción para esta paciente. No sé si contesté la pregunta, pero si no... Perfecto. No, perfecto. Gracias, Javier. Sí. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Una sola, quizás un poco ridícula, pero de entrada eligieron máscara buco-nasal. En realidad esta paciente ya venía con la BNI, la aceptó, o sea, es con la que más cómoda se sentía, se probaron dichas unas nasales y no las aceptaba, quería su Amara, que era la Amara Viola que estaba usando y que al día de hoy sigue con esa misma interfase, no hay forma de cambiársela. Perfecto. Pero bueno. Sí. Preguntaba por... Bueno, si no hay preguntas, seguimos con Carolina Gitman, la doctora Carolina. ¿Está por ahí? Si querés... Bueno, muchas gracias. Sí. Si querés... Sí, acá estoy. Estela, ¿cómo hago puedo compartir pantalla? Sí, ponés compartir porque les dejé que puedan compartir los expositores, así que supongo que no tendrás problema. Ahí está, perfecto. Ahí ahora me parece que ahí está. Déjame chequear que sea sí, está bien, que sea el correcto. La doctora Carolina también es médica neumonóloga pediatra, trabaja en el Hospital Gutiérrez y en el Hospital Británico. Las dos doctoras son miembros acreditadas de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño y bueno, como siempre les agradecemos su participación y obviamente aprendemos todos de ustedes. Gracias. Bueno, gracias Estela. Después del tremendo caso de Carla, espero que el mío es un poquito más cortito, pero espero que también les guste. Este es un paciente adolescente. Voy a contar un poco. El chico llegó a la consulta derivado de su pediatra porque habían consultado porque el chico al dormir hacía un ruido raro. No lo podían caracterizar. El chico no tenía ninguna preocupación respecto al ruido que hacía y era sobre todo una preocupación de parte de la madre. El niño no tenía ningún tipo de antecedente familiar de este tipo de ruido, ningún antecedente personal de relevancia. Cuando lo interrogamos un poco, lo que surgió es que el paciente no roncaba. El ruido que hacía, por lo que refería a la madre, no era un ronquido, no le parecía. Era un ruido que era de tipo intermitente, es decir, que no estaba lo constante a lo largo de la noche, sino que era por momentos. El niño no tenía sudoración nocturna, el sueño era un sueño reparador, no tenía somnolencia diurna. Es un chico con un excelente rendimiento escolar y un excelente rendimiento deportivo, y duerme promedio 8 horas, no necesita dormir siesta. El examen físico, como les dije, tiene un muy buen desarrollo pondoestatural y no tiene hipertrofia de amígdalas ni un Mallampati grado 1. Entonces, lo que le pedimos a la mamá es que nos cuente un poquito más del ruido, y la mamá vino preparada.
y nos mostró esta grabación. Así que con este ruido, que no teníamos mucha idea de que claramente no era un ronquido, se decidió pedirle una polisomnografía. Y en la polisomnografía, no es muy bueno el trazado, pido disculpas por el trazado, técnicamente no es bueno, pero bueno, es lo que tenemos. Acá vemos los canales electroencefalográficos, pero lo que quiero que miren un poco, fijen la atención, es en la parte respiratoria, acá el termistor, la cánula, el oxímetro. Este es el tórax, el abdomen no tomó. Este de acá abajo es el canal de ronquido. Esto está puesto en un minuto. Y Por favor, silenciar los micrófonos. Y Carolina, después, cuando puedas, podés pasar de vuelta el ruido, el sonido no se escuchó. ¿No se escuchó? A ver, vamos otra vez. No se escucha. ¿No se logra escuchar? Bueno, entonces lo voy a pasar de otra manera. Lo voy a pasar, a ver. Fijémonos a ver si logro. Ahí se escucha. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, perfecto. Sí, claro, perfecto. El último. Bueno, si ustedes pudieron escuchar ahora bien el sonido, ven que tiene un sonido que va como increciendo y que es prolongado, que se da sobre todo en la expiración. Y si nosotros miramos acá, en el trazado, sobre todo en los canales respiratorios, veamos cómo el paciente hace una inspiración y tiene una expiración prolongada. Y fíjense acá abajo en el canal del ronquido, como también empieza con un sonido que va aumentando, 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 a más o menos entre 11 y 15 segundos. Y fíjense que el canal de la saturación se mantiene siempre constante. Si yo no hubiera escuchado el sonido, yo hubiera por ahí pensado que estas eran apneas centrales. Acá de vuelta, lo mismo, fíjense, en un minuto la frecuencia respiratoria es muy baja, como si tuviera una bradipnea, una inspiración profunda, una expiración muy prolongada. Fíjense acá lo mismo, de vuelta el sonido, que es igual que el de la grabación, cómo se va incrementando. Acá lo vemos más condensado, en 2 minutos, donde lo mismo, vemos una inspiración profunda, muchas veces seguidas de una arousal, con una expiración bien prolongada, y la saturación, fíjense que siempre se mantiene dentro de los valores
aceptables para la edad. Acá vemos otra parte, en otro corte de la polisomnografía, en 2 minutos, vemos el patrón respiratorio, y fíjense siempre en el ronquido o el sonido, como tiene este sonido que va increyendo hacia el final de la expiración. Bueno, cuando nosotros informamos la polisomnografía, lo que vemos es una polisomnografía que tuvo una duración adecuada, o casi adecuada. La eficiencia del sueño fue buena, fue de 86.7%, el sueño real estaba disminuido 11 veces. Y cuando analizamos en qué momento se veían estos eventos que parecían de vuelta, si uno lo veía como bradipneas asociadas a apneas centrales, los eventos eran sobre todo en el sueño REM, pero no tenían mucha caída de la saturación, y si ven ahí la saturación promedio fue de 95 con una mínima de 91 y un índice de saturación por hora de 0,7. Acá vemos el hipnograma y acá vemos la tendencia visual oximétrica, donde no vemos nada, no se veía nada que pareciera que fueran apneas o hipopneas obstructivas del sueño. Al paciente se le pidió una evaluación de la vía aérea, se le hizo una DICE, donde no se vio ninguna alteración o de la vía aérea, ninguna obstrucción de la vía aérea, y lo único que se veía en la endoscopía respiratoria eran signos indirectos de reflujo gastroesofágico. El diagnóstico finalmente de este paciente que se hizo, y en esto tengo que agradecer la mano de la doctora Valienzi, que cuando escuchamos, sumamos o asociamos las imágenes polisomnográficas a lo que se escuchaba en el audio, hicimos el diagnóstico de catatremia. Y ahí se le explicó al paciente, que ahora vamos a hablar un poco de esto, que era la catatremia, y en realidad se le dijo que era este diagnóstico, y el paciente, el chico, que era muy despierto, ya había buscado en internet y ya había leído un poco sobre este diagnóstico antes de que nosotros se lo comentáramos. Y el tratamiento que se le podía ofrecer al paciente era o no hacer nada y dejarlo así, o la otra opción era colocar un CPAP. Hay algo de literatura que dice que con el CPAP mejora estos pacientes. Él no quería hacer nada, la madre fue muy insistente en tratar de utilizar algo para mejorarle este ruido. Y para mí la decisión era difícil porque el paciente en realidad no tenía ninguna manifestación clínica que justificara que el patrón respiratorio este que tenía tuviera alguna consecuencia en la salud del chico. El chico tenía, no tenía somnolencia diurna, un buen rendimiento escolar, no tenía alteraciones del humor, no se quedaba dormido. Bueno, se intentó de todas maneras con el CPAP, el chico no tuvo buena adaptación al CPAP, no le gustó, así que se dejó finalmente sin CPAP, y hasta el día de hoy está en control, pero sin utilizar ningún dispositivo. Este es otro paciente que tiene 2 años, que es un síndrome de Down, que también consultó porque hacía mucho ruido al dormir. Esta es una familia que tienen 5 hijos, y el nene le tocaba dormir con uno de sus hermanos, y el hermano se quejaba por el ruido que hacía. El nene se despertaba muchas veces en la noche, iba a dormir a la cama de los padres, y los padres tampoco podían dormir por el ruido que hace el nene cuando duerme. Entonces vinieron a consultar de qué se trataba. En el interrogatorio el chico no ronca, no tenía sudoración nocturna, sí tenía múltiples despertares nocturnos y se pasaba de cama, y en el examen físico tenía amígdala grado 2, pero no tenía ni hipoglosia ni losoptosis importante, a pesar del síndrome de Down que tenía. Vamos a ver si logramos ver el video y si se logra escuchar, ustedes me dirán. Para preservar
la identidad del paciente, le puse ese cuadradito, así que a ver si logramos escuchar algo. No sé si se logra escuchar algo. No, no se escucha. No se escucha, entonces esperen que busco la otra forma de pasarlo. Ahora sí. Bueno, si se fijan en este paciente, una de las cosas que nos llamaba la atención era el que utilizaba las manos. El chico no estaba dormido, no estaba despierto. Y durante la noche, por momentos se ponía las manos en la boca y empezaba a hacer este sonido. Le pedimos una polisomnografía para ver qué pasaba, pero en este paciente no fue posible hacer la polisomnografía porque cuando se la quisimos hacer, tenía bastantes problemas conductual, se sacó las cosas, inició el problema de la pandemia también, inició la pandemia y no pudimos tener las imágenes de la polisomnografía. Lo que sí teníamos fue una oximetría, que acá no tenemos, que la tendencia visual fue normal, donde no se veía que tuviera por lo menos clústeres de SAOS asociados muy importantes. Entonces, lo que les quería contar un poco era lo más importante de este caso clínico, me parece que es la parte auditiva, y no confundir cuando uno ve el patrón polisomnográfico con otro tipo de enfermedades. La catatremia es no está todavía bien clasificada si es un trastorno respiratorio del sueño o es una parasomnia. Tampoco queda claro si tiene algún impacto en la salud del paciente. Es una inspiración profunda seguida de una expiración prolongada con una vocalización de un ruido monótono que simula un gemido. La incidencia es muy baja, es de 0,17 a 0,46% de acuerdo a la serie de pacientes que uno lea. No hay mucha bibliografía publicada al respecto y en su mayoría este ruido se da en el sueño REM. Este es un trabajo que se hizo. Es una encuesta, se incluyeron pacientes con diagnóstico de catatremia. Para hacer la inclusión lo que se hizo fue buscar en las redes sociales los pacientes que estuvieran catalogados como catatremia, y se encontró en Yahoo y se encontró en Facebook dos grupos que tenían pacientes, que englobaban pacientes como un club de catatrémicos. Entonces se les invitó a participar, participaron 50 pacientes, se les hacía una encuesta donde se les preguntaba, la respuesta tenía que ser por sí o por no. Fíjense que no hay una predominancia, hay un poquito más de sexo femenino, pero no es demasiada la diferencia, de 57 sobre 42%. Y en general, todos los diagnósticos de catatremia o la preocupación de la consulta fue en su gran mayoría por preocupación de la persona que comparte la habitación con el paciente, y no era una cuestión de autopercepción. Fíjense que la autopercepción de que el paciente, que él tenía ese ruido, era solamente del 6%, y el 93% de los pacientes con catatremia fueron consultaron debido a que a la pareja o a otro conviviente que escuchaba el ruido, que era un poco lo que pasó con nuestros dos pacientes. El 83% de los pacientes en esta encuesta decía que tenía un sueño que no era reparador. Pero si ustedes se fijan acá en las comorbilidades que tienen, muchos de los pacientes tenían ansiedad o depresión. Entonces ahí no queda claro si por ahí el sueño no reparador y la somnolencia diurna responde a que la catatremia tiene un efecto sobre el sueño del paciente, o si en realidad muchos de estos pacientes utilizaban ansiolíticos o psicofármacos. Entonces que posiblemente la somnolencia diurna estuviera asociada en realidad a una cuestión farmacológica y no a la catatremia propiamente dicha.
Y como una cuestión como folclórica me pareció en realidad, ellos preguntaron si hacían alguna actividad física, y en el 20% de los pacientes, si ustedes ven ahí, habían sido nadadores, y muchos habían sido nadadores competitivos, y lo que decían que en realidad el ruido que escuchaban ellos que hacían de noche se parecía mucho al tipo de respiración que uno hace cuando nada, que es una respiración profunda y una respiración bien prolongada. Pero bueno, no hay nada que diga realmente que la natación, ningún estudio hecho que diga que la natación pueda predisponer a tener catatremia. En general, el hallazgo, el inicio de este sonido es normalmente algunos en la niñez, pero muchos en la adolescencia o en la adolescencia tardía. Y los hallazgos polisomnográficos que tenemos pueden ser de dos tipos. Tipo 1, cuando el sonido expiratorio es largo y se da en el REM, o uno de tipo 2, cuando son sonidos cortos e intensos que se dan en el REM y en el sueño no REM. En un estudio de 23 pacientes analizaron qué era lo que pasaba en los trazados polisomnográficos, donde vieron que la arquitectura y el patrón de sueño era conservado. En nuestro paciente la arquitectura del patrón de sueño estaba conservada, lo que no estaba, la eficiencia también era mayor del 75%. Nuestro paciente, nuestro primer paciente, que es el único que tenemos la polisomnografía, lo que teníamos disminuido sí era el tiempo total de sueño REM, o el porcentaje de sueño REM. El comienzo del sonido normalmente es entre los 20 y 195 minutos de inicio de la polisomnografía. El 70% de los pacientes fue predominante en el sueño REM, y la duración del evento dura entre 11 más o menos 4.6 segundos, ahí ven, algunos han llegado hasta 75 segundos, en nuestro paciente el tiempo de duración era más o menos oscilar entre 11 y 18 segundos cada evento. Lo que se puede hacer es un análisis acústico, porque uno debería poder diferenciar este sonido de lo que es un ronquido. Esto no es lo mismo el sonido de la catatremia ni cuando se produce en el ronquido que en la catatremia propiamente dicha. La catatremia es un ruido más laríngeo, el ronquido es más gutural. En la catatremia los ruidos son armónicos, parecería que vinieran de las cuerdas vocales, tiene una densidad de decibeles mucho mayor. En el ronquido tiene un sonido mucho más caótico y hay ausencia de estos ruidos armónicos. En la catatremia tenemos por la laringoscopía la visualización de la aducción y vibración de las cuerdas vocales que no pasan al ronquido. Cuando se hace un análisis de sonido, hay trabajos donde analizaron el sonido a través de oscilograma y espectrograma, vemos que en la catatremia ahí está la frecuencia, la intensidad media que tiene, el tipo de ondas que tiene, y que hay dos tipos de sonidos que hay en la catatremia, el sonido tipo 1 y el sonido tipo 2, el 1 con una onda sinusal que se va en el 56% de los pacientes, y el tipo 2 con un sonido semirrítmico en diente de sierra que se ve en el 43%, y acá vemos los dibujos cómo se vería. Este sería el tipo 1, este es el tipo 2 en diente de sierra, y el que ustedes ven acá en el tipo 3, en el C, es lo que pasa en el ronquido, que era lo que decíamos, que era un sonido completamente diferente al de la catatremia y muy caótico. Y esto que vemos acá es el espectrograma, donde vemos los dos tipos de sonido, el sonido 1 y el sonido 2. Como les había dicho antes, respecto al tratamiento no hay mucho publicado, en pediatría hay muy poquito, muy poco publicado. Esto es un trabajo de 8 pacientes donde se les colocó CPAP. Son pacientes que no tenían ronquido ni trastornos respiratorios de sueño asociado, que se diagnosticó que eran solamente pacientes con catatremia pura. Y lo que se hizo fue ponerles el CPAP, tenerlos durante 6 semanas con el CPAP y volver a evaluar qué es lo que pasaba en el Epworth pre y post CPAP. Fíjense que la mayoría de los pacientes, casi todos estos eran pacientes adultos, no eran pacientes pediátricos, casi todos no tenían comorbilidades asociadas. Fíjense que el inicio en todos los pacientes fueron algunos cuando eran chicos y muchos en la adolescencia tardía.
Muchos referían tener ataques de pánico, dolores de cabeza y depresión asociada, y casi todos, o la mayoría, tenía asociado de todas maneras algún ansiolítico o algún psicofármaco. Así que también en estos pacientes los autores lo que dicen es que es difícil poder diferenciar la somnolencia que tenían estos pacientes que se veían en el EPOR y no, si está o no asociado a la utilización de psicofármacos. En pediatría está este artículo donde utilizaron en 3 pacientes con diagnóstico de catatrenia CPAP, pero si ustedes, en el último, en el caso 3, no se pudo evaluar qué es lo que pasó con el CPAP porque el paciente desapareció después de que se hizo el diagnóstico, y los otros 2 pacientes en realidad tenían otras comorbilidades, otras cosas, como por ejemplo en este paciente de acá, que tenía, en ese paciente 2, que tenía una hipoventilación, que por ahí podían justificar su mejoría por la ventilación y en realidad no estar asociado propiamente a una mejoría de la catatrenia, sino a otros parámetros que podían estar asociados a otra alteración del patrón respiratorio, otro trastorno respiratorio del sueño, que no tenía relación con la catatrenia propiamente dicha. Así que, nuevamente volviendo a nuestros pacientes, en nuestros pacientes no se utilizó el CPAP en ninguno de los 2, y se los controla. El chiquito con síndrome de Down se los sigue controlando porque por supuesto por su síndrome de Down puede desarrollar a posteriori apneas obstructivas del sueño. Bueno, muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Gracias, Carolina. Acá María José pregunta, cuando uno hace un DICE en pacientes con catatrenia, ¿suele ser normal? Y se me perdió. ¿Suele ser normal o puede verse cierre parcial de cuerdas vocales u obstrucción en algún punto de la vía aérea? No lo sé, porque en realidad no hay mucha bibliografía que me diga qué es lo que se ve en la DICE. Lo que está descrito en la bibliografía es que en general estos pacientes tienen una vía aérea normal, y lo que yo le comenté respecto a la deducción de las cuerdas vocales, pero es lo único que encontré en la bibliografía. Nosotros lo mandamos a hacer la DICE básicamente por mi ignorancia. Yo no tenía idea qué era ese ruido que estaba escuchando y quise descartar que no tuviera ningún compromiso de las cuerdas vocales o que ese sonido no estuviera asociado con alguna otra alteración y con ese patrón respiratorio. En realidad lo primero que, sin yo conocer el diagnóstico de catatrenia y sin haber visto una catatrenia previamente, ni una polisomnografía de un paciente con catatrenia, la realidad es que a mí me asustó porque el patrón respiratorio que tenía me hizo acordar a algunos pacientes con tumores del sistema nervioso central que tenían ese tipo de patrón respiratorio. Así que en realidad mi primer pedido de DICE fue simplemente de la ignorancia para asegurarme que no tuviera una parálisis por las vocales o que no tuviera alguna otra cuestión que yo me pudiera orientar un poco más al diagnóstico. Bueno, después de vuelta, gracias a Estela, que sí había escuchado alguna vez una catatrenia, disminuimos el número de estudios innecesarios y llegamos al diagnóstico. Muy bien, excelente. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Parece que no. Bueno, para que todo sirve de aprendizaje, si escuchan de vuelta ese ruido, bueno, piensen en catatrenia. También una de los fellows del italiano dio como diagnóstico diferencial muy raro. A veces hacen esos ruidos en pacientes epilépticos. Un caso hay un reporte como diagnóstico diferencial. O sea, obviamente tenía la actividad epiléptica asociada. Sí, ese es uno de los diagnósticos diferenciales que figura también en la bibliografía, que no fue una epilepsia. Lo que pasa es que la epilepsia es lo que vos decís, Estela, se asocia normalmente con movimientos motores que en este paciente no tenía, ¿no es cierto? Perfecto, muchísimas gracias Carolina, muy bueno, y todos contentos porque hay muchos que no conocían, así que me parece bien.
Y ahora el próximo caso también, pocos conocen, la doctora María Elena Mazzola. A ver. Ahí está. Si Acá querés estoy. compartir, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo les va? Súper interesantes las dos presentaciones, realmente muy lindas. María Elena es la jefa del laboratorio de sueño del Instituto Fleni, aparte de una excelente neuróloga pediatra que hace años hace medicina del sueño. Así que siempre está, y expresidente, ¿cierto? Expresidente de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño. Y bueno, ahora lo vamos a escuchar con un caso muy interesante también. Si quieres compartirlo. Ahí estoy compartiendo, no sé si se ven. No, todavía está No. todavía está el gracias de Carolina. Ah, puede ser, puede ser. A ver. Caro, tenés que dejar de compartir. Sí, ahí estoy en eso. Ahí estoy. ¿Estoy? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Estela, por la presentación. También no merezco tanto halago, ¿eh? Sí, sí. El tema que me pidió Estela justamente es el de las hipersomnias periódicas. La verdad es que las hipersomnias periódicas son muy infrecuentes, pero la clínica que tienen es bastante característica, por lo que muy pocas veces nos producen dudas diagnósticas cuando el paciente ya viene no en su debut, ¿no es cierto?, de la enfermedad. Yo les voy a presentar el caso de una joven que consulta a la institución en abril del 2013 a los 14 años por un cuadro de hipersomnia y trastornos de conducta que tenía una evolución de 10 días. En ese momento la paciente no recibía ningún tipo de medicación. Y su cuadro justamente era de un sueño pertinaz, y en los momentos en los cuales se despertaba había cierto cambio en su personalidad, un lenguaje infantil y una bradipsiquia bastante importante. La enfermedad había tenido como antecedentes varios episodios, 5 en total el año anterior, en el 2012. En realidad habían comenzado con la menarca de esta chica que se había producido en diciembre del 2011, y durante el año siguiente tuvo unos 5 episodios de similares características, todos ellos, que comenzaban unos días después o junto con las menstruaciones. Este es el calendario que fabricó la madre durante todo el año 2012, en el cual ella señaló con amarillo los días en los que la chica presentaba este cuadro de somnolencia diurna excesiva asociada a despersonalización, y en colorado los días en que ella tenía su menstruación. En algunos momentos era prácticamente coincidente durante los primeros días y en otros los precedía, ¿sí? Los episodios intercríticos duraron en este año entre 1 mes y 3 meses, y la duración media de los episodios fue de 12 días, mínimo 9, máximo 16. En el examen físico tenía un examen físico formal, neurológico y clínico normal, pero las características de su estado psíquico la mostraban apática, con un lenguaje poco fluente y, como les dije, con cierta
apariencia infantil y bradipsíquica. Lo único que noté en el examen físico era cierto edema de labios con aftas y tenía un modismo en el cual ella se mordía en los carrillos internos en forma como sistemática, y al preguntarle por qué lo hacía, y me contestaba, y no sé por qué lo hago. El lenguaje era prácticamente ínfimo. Dentro de los estudios complementarios hicimos una rutina de laboratorio completa que fue normal, una evaluación endocrinológica que se centró especialmente en el eje hipotálamo-hipofisario, que fue dentro de los límites normales. Les explico por qué. Porque en la resonancia magnética nuclear encontramos un quiste de pineal y queríamos evaluar entonces su sistema hipotálamo-hipofisario, por lo que también hicimos una consulta con una oncóloga, y que nos sugirió pedir alfa-fetoproteína y VHCG, que ambas estuvieron dentro de los límites normales. Pedimos un SPECT que mide la perfusión cerebral y encontramos una hipoperfusión temporoparietal derecha, que parece ser bastante característica de este síndrome de hipersomnia recurrente. Le hicimos una polisomnografía que fue continua, estuvo 15 horas con un registro permanente, con 8 horas de sueño, por lo que el sueño de las 15 horas fue de eficiencia reducida, y como ustedes pueden ver acá en el hipnograma, tenía una marcada fragmentación con despertares que en general eran breves. El porcentaje de sueño REM era normal, sin embargo, había una menor proporción de sueño lento profundo. La latencia estuvo prolongada, y lo que nos llamó poderosamente la atención en aquel momento fue que había un enlentecimiento general del registro electroencefalográfico. En junio de 2013 recurre un nuevo episodio y tiene similares características. La madre me decía que hablaba en lenguaje neutro, la chica, que parecía como de telenovela latinoamericana, y estaba hipersomne, del mismo modo que la había encontrado en las otras ocasiones, y pedimos una evaluación neuropsicológica en ese momento, que lamentablemente hemos perdido, así que no se las puedo comentar. Teniendo como diagnóstico presuntivo síndrome de Prader-Willi, indicamos ácido valproico y ácido fólico, e intracrisis intentamos medicarla con modafinilo, pero no hubo respuesta terapéutica al estimulante central. En agosto del 2014, o sea, prácticamente un año después, ella ya estaba medicada con ácido valproico, recurre a un nuevo episodio con similares características, y allí le hacemos una polisomnografía nocturna seguida de un test múltiple de latencias de sueño, y encontramos que la latencia nocturna fue breve, pero sin arribo de REM breve por la noche. Seguía su sueño fragmentado, al igual que en el estudio previo del 2013, y en este caso, en lugar de observar una menor proporción de sueño lento profundo, encontramos una menor proporción de sueño REM, y signos indirectos de síndrome de resistencia aumentada de vía aérea superior. En el test múltiple de latencia, observamos una latencia media de adormecimiento de 9 minutos, Ustedes saben que para los niños la latencia media es de 8.5, inferior es patológica, ahí estaba borderline. Y llamativamente nos encontramos que hizo 2 arribos de REM en las 5 siestas. Ahí ya se nos empezó a complicar la situación,
Sin embargo, la clínica era muy compatible con la hipersomnia recurrente, pero encontrando 2 episodios REM en las 5 siestas, solicitamos un HLA. El HLA nos dio negativo para narcolepsia, pero un HLA de QV1-0201 que se encuentra en forma inusual en los Kleine-Levin. En el 2014 estuvo sin recidivas, pero encontramos que se empieza a disminuir el ácido valproico, que hay una queja importante de hiperhidrosis axilar y palmoplantar, por la que recibió reiterados tratamientos con Botox. La paciente estuvo sin manifestaciones clínicas de somnolencia recurrente y estuvo sin medicación a partir de aproximadamente el 2015. Y ahora, hace unos meses, la madre me llama para decirme que había padecido una convulsión tónico-clónica generalizada y breve, que estuvo asociada a un episodio compatible con hipotensión arterial, con un síncope, por lo que podría haber sido un síncope convulsivo. La evaluación cardiológica fue normal, el electroencefalograma estuvo dentro de los límites normales y la resonancia magnética nuclear también se halló dentro de los límites normales. Junto con Estela y con Arturo Garay y otros colegas más, esta paciente y otros pacientes fueron recolectados para hacer una publicación de reporte de casos. Estos fueron 7 pacientes, de los cuales 2 fueron niñas, mujeres. La edad media de presentación fue de 20 años, la duración de los síntomas medios fue de 8 días, y los periodos intercríticos, el promedio fue de un mes. Las polisomnografías mostraban una eficiencia reducida, tal cual se mencionó anteriormente con esta descripción de caso, y en las resonancias magnéticas se encontraron en 2 pacientes alteraciones, una sin anormalidad fehaciente como este quiste pineal, que resultó ser finalmente un hallazgo, y otra sí una resonancia donde se observó un hematoma diencefálico, que es un caso que describió Podestá, de síndrome de Kleine-Levin secundario a un traumatismo de cráneo. En todos nuestros pacientes encontramos por supuesto, la somnolencia excesiva y las alteraciones del apetito, que en algunos fueron por más y otros por menos. Es decir, la mayoría tenían aumento del apetito y 2 pacientes tuvieron anorexia o disminución del apetito. Bien, este tipo de hipersomnia recurrente asociada a los periodos menstruales, en la clasificación de trastornos de sueño del 2005, estaba dentro de las hipersomnias centrales, pero diferenciada del síndrome de Kleine-Levin, y se denominaba en ese momento hipersomnia catamenial. En la última clasificación también se encuentra dentro de las hipersomnias, pero se la nombra exclusivamente con el nombre de Kleine-Levin, asociado a la menstruación. Estos casos son muy pocos. Hasta la publicación de la última clasificación, que fue en el 2014, solamente se habían publicado 18 casos de síndrome de Kleine-Levin relacionado a la menstruación.
El 65% de estos pacientes tienen ingestas compulsivas, el 35% depresión y el 29% desinhibición, que como vamos a ver, la desinhibición en realidad es bastante más frecuente en los varones. Desde 1925 se describe el síndrome de Kleine-Levin, y a partir de la década del 60 se empiezan a describir los casos de mujeres con un síndrome de hipersomnia recurrente asociada a la aparición del periodo menstrual. La epidemiología, como les digo, es un síndrome muy raro. Estamos hablando en general del síndrome de Kleine-Levin, no específicamente del asociado a la menstruación, donde realmente la frecuencia de aparición la desconocemos, pero es muy baja. Se da en 1 a 5 cada millón de individuos. Usualmente aparece en la pubertad o en la adolescencia. En cuanto al sexo, predomina en varones, en algunas publicaciones dicen de 2 a 1, y en otras dicen de 4 varones por una mujer. Hay publicaciones de 5% de casos familiares, y habitualmente existe un factor desencadenante como puede ser la fiebre, las infecciones o el consumo de alcohol. Los criterios diagnósticos deben existir por lo menos 2 episodios que duren entre 2 a 1 semana, creo, no lo estoy viendo correctamente. El periodo intercrítico como máximo debe ser de 18 meses, pero en general es 1 por año. Y entre los episodios el paciente es absolutamente normal, aunque los estudios muestran en ocasiones que hay ciertas alteraciones de la memoria que persisten. Debe reunir al menos uno de los siguientes criterios: disfunciones cognitivas como confusión, desrealización, alucinaciones, alteraciones de la percepción, trastornos de la alimentación, que pueden ser en más o en menos, como se los dije, y desinhibición. Y la hipersomnia no puede explicarse por otros motivos. En cuanto a las características, la despersonalización y los trastornos sensitivos son bastante más frecuentes que la desinhibición, y la desinhibición con hipersexualidad es mucho más frecuente en los varones. El pico de los síntomas son en las primeras horas y después comienzan a ser menos importantes. La recurrencia es entre cada 2 a 3 meses. Como les dije, la fiebre y las infecciones pueden ser antecedentes de esta enfermedad, y en general va desapareciendo con el tiempo, disminuye primero la frecuencia y los síntomas son cada vez más sutiles. En las mujeres, sobre todo, es más frecuente la depresión y la ansiedad. Puede existir amnesia de los episodios y, como les dije, en algunos casos persisten los trastornos de memoria entre los episodios, sobre todo de la memoria de trabajo. Los diagnósticos diferenciales son fundamentalmente de orden psiquiátrico: las intoxicaciones medicamentosas o de sustancias ilegales. Un cuadro raro pueden ser los tumores del tercer ventrículo que causen hipertensión endocraniana intermitente, la esclerosis múltiple, las encefalopatías metabólicas, la enfermedad de Lyme, la porfiria intermitente, narcolepsia o el SAO. Pero realmente, cuando uno tiene frente a un paciente con estas características de hipersomnia recurrente, sobre todo, ya les digo, cuando no lo toma en el primer episodio, es bastante fácil el diagnóstico.
La etiología, por supuesto, todavía es desconocida. Se supone, la teoría más en boga en este momento es que es secundaria a una encefalopatía multifocal transitoria. Los estudios de PL intracrisis suelen ser normales. Está también una probabilidad de teoría autoinmune, dado que algunos pacientes tienen este marcador que es poco frecuente, pero que existe, y por otro lado, que el factor desencadenante de ese cuadro autoinmune podría ser las infecciones, sobre todo los catarros de vías aéreas superiores, que se encuentran casi en el 96% como antecedentes de en los primeros episodios. En los estudios complementarios podemos encontrar en las polisomno no cosas demasiado específicas, pero en el 70% de los casos se ve la lentificación del registro electroencefalográfico. En las primeras etapas de la crisis se puede encontrar disminución del sueño lento profundo, y cuando uno lo toma hacia el final de la crisis, una disminución de la etapa REM. La eficiencia reducida, un test múltiple de latencias de sueño puede descartar narcolepsia o puede dejarnos el interrogante que nos dejó a nosotros. Las PL habitualmente son normales, las resonancias son normales, y sí, los estudios funcionales suelen dar alteraciones. El PET, que mide el metabolismo de la glucosa, el SPECT, que mide la perfusión, y la resonancia magnética funcional, que mide activación neuronal. Habitualmente es interesante pedir la evaluación neuropsicológica intraepisodio y fuera del episodio para tener comparaciones. Las alteraciones desde el punto de vista funcional más frecuentes que se describen son las modificaciones en cuanto a la perfusión frontotemporal, que tendría que ver con alteraciones de la memoria episódica y de trabajo, las alteraciones en la perfusión temporoparietal, que estaría correlacionado con situaciones de despersonalización y desrealización, fenómenos como el déjà vu o fenómenos como experiencia fuera del cuerpo. Eso está descrito. Y en cuanto a las alteraciones tálamo-corticales y de los ciclos sueño y vigilia, lo que se ve es que intracrisis se modifican en comparación cuando se las con los periodos que no están dentro de la crisis. Así que, bueno, en cuanto al tratamiento, se indican medidas de sostén intracrisis, es decir, dejar al individuo que descanse, que duerma, controlarlo. En algunos casos se indican medicaciones estimulantes como el modafinilo y la amantadina, y para evitar las recidivas, el litio es lo que más se utiliza en este momento, pero también se ha descrito el ácido valproico y otros anticonvulsivantes como la carbamazepina, la fenitoína y el gabapentin y la lamotrigina. Con poco éxito. De todos, en realidad, ninguno ha demostrado ser lo suficientemente eficaz para evitar las recidivas. Así que bueno, este es el caso que les quería comentar y les agradezco. Agradezco que hayan quedado después de hora. Muchas gracias, María Elena. Muy bueno. Sobre todo para los psiquiatras, siempre lo buscan. No sé si hay psiquiatras en el auditorio. Rufa me dice, yo siempre lo busco y no lo encuentro. Creo que todos hemos visto 1, 2 o más casos. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Bien, bueno, parece que Parece fui clara. Sí. Bueno, siempre en hipersomnia recurrente pensar que en este síndrome, ¿no? Es bastante extraño, pero hay varios casos, ¿eh? Y siempre vienen a la consulta, va y viene, sobre todo la parte cognitiva es lo que más se altera, y realmente muchos de ellos no se acuerdan bien qué pasó o cómo actuaron en ese periodo, o lo ven como todo, como que fue una película en cámara lenta, ¿eh? Si recuerdan algo, fue como una película en cámara lenta. Es muy interesante. Y ojalá sepamos más, porque el diagnóstico es medio flu también, o sea, no Sí, tenemos sí, sí. algo. Pero cuando uno ve al paciente en el episodio por primera vez, uno piensa que le está mintiendo, que esa persona no es normal. Y sin embargo, después cuando lo ve fuera del episodio, se sorprende, es otra persona realmente, ¿no? Es muy interesante el cuadro, sí. Tal cual. Bueno, A ver si hay preguntas en el chat, me parece que no. Nos agradecen por todos los casos. Bueno, nos vemos, si todo va bien, el próximo primer martes de el mes de septiembre, que es el martes 7 de septiembre, con otorrino y odontología. Así que es lo que tenemos programado, por lo menos. Bueno, nos vemos. Gracias a todos por bueno, estar. gracias. Chau, chau. Chao. Gracias a los expositores brillantes. Chao. Chau, chau, gracias. Gracias, Estela, un beso. Gracias a ustedes. Muy buenos todos. Muy bien. Nos vemos en el hospital. Eso.